Relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad civil en el derecho argentino, es decir, en el nuevo Código Civil y Comercial. Entramos entonces en el análisis del tercer presupuesto de la responsabilidad civil. Ya hemos visto la antijuridicidad material, hemos visto los factores de atribución de responsabilidad y ahora empezamos con el análisis de la relación de causalidad adecuada, los distintos tipos, la normativa y el criterio establecido en el código sobre este presupuesto de la responsabilidad. Bien, ¿cuál sería el problema? La primera cuestión a tener en cuenta es que cuando se produce un evento, hay que determinar justamente qué hechos o estado de cosas han producido el resultado que nosotros denominamos evento, o hasta qué punto alguna circunstancia puede ser considerada causa que provoca un evento determinado. A modo de ejemplo, en la parte inferior de la imagen aparece un caso de jurisprudencia muy sencillito, muy sucintamente presentado, de una persona que se suicida con un arma adentro de la cárcel. El hecho fue posible justamente por fallos en la custodia del servicio penitenciario, pero se rechazó la demanda de daño contra el servicio penitenciario porque la falta de control en realidad no fue causa para la producción del suicidio, sino en realidad una mera ocasión para que el mismo pudiera haber sido concretado. Entonces acá tenemos nosotros una idea de cuál es la problemática en la relación de causalidad. Distintos hechos, distintas circunstancias que pueden o no llegar a tener una relación causal con el evento que nosotros, o con el resultado que nosotros estamos analizando como consecuencia dañosa. Bien, ¿cuál sería la importancia? Básicamente, cuando nosotros hablamos de relación de causalidad, nos estamos refiriendo a un nexo que inexorablemente debe existir entre el hecho dañoso y el hecho y el daño inferido. Es decir, la relación de causalidad cumple dos funciones específicas. Primero, determinar con un rigor de objetividad científica cuando un resultado dañoso es material y objetivamente atribuible a la acción de un sujeto determinado. Segundo, brindar los parámetros objetivos para calibrar justamente la extensión del resarcimiento mediante el régimen de imputación de consecuencias. No nos olvidemos que sobre el tema ya hemos visto anteriormente que las consecuencias por las cuales responde frente al hecho el autor son aquellas consecuencias inmediatas cuando guardan un nexo de causalidad adecuada, las consecuencias inmediatas y las consecuencias mediatas previsibles. No así respecto de las consecuencias mediatas imprevisibles, a las que se denominan consecuencias casuales. Sirve también para determinar en qué casos no se responde. Sería las eximentes de responsabilidad. La sola existencia de un evento no determina la responsabilidad, sino, o mejor dicho, la sola existencia de causalidad no determina la responsabilidad si no concurren, obviamente, los demás presupuestos de la responsabilidad civil, de los cuales hemos venido analizando y que nos quedaría, después de terminar este tema, un último que es el daño resarcible. Es decir, por más que yo tenga nexo de causalidad
si la conducta no es materialmente antijurídica porque no está justificada o no está determinado el factor de atribución o no está establecida la extensión del daño, yo no tengo verificados los presupuestos para establecer la responsabilidad civil. Otra de las cuestiones a tener en cuenta como concepto general es que en nuestro derecho existe causalidad sin autoría material. Vuelvo a repetir, esta es una idea central que ahora es plenamente vigente en el Código Civil y Comercial, la de autoría, la de causalidad sin autoría material, cuando hablamos de los factores objetivos de atribución de responsabilidad y de la responsabilidad refleja. Bueno, la finalidad del derecho de daños, ¿no es cierto?, supone específicamente, y en eso tiene una gran relevancia la causalidad adecuada, la reparación de todo daño injustamente sufrido, nunca mayor al daño causado, evitando así convertirse en un factor de lucro indebido para el damnificado. Entonces, la relación de causalidad vemos que tiene un papel preponderante en la responsabilidad civil. Y a modo de ejemplo de lo que nosotros comenzamos a analizar con este presupuesto, hay una canción anónima inglesa referida a la batalla de Waterloo que nos da una idea justamente de las distintas relaciones de causalidad entre los eventos que pueden terminar provocando un resultado determinado. La canción dice justamente a causa de un clavo la herradura se perdió, a causa de la herradura el caballo se perdió, a causa del caballo el jinete se perdió, a causa del jinete el mensaje se perdió, a causa del mensaje la batalla se perdió, a causa de la batalla la guerra se perdió, a causa de la guerra el imperio se perdió. Luego, a causa de un clavo, el imperio se perdió. Este es un razonamiento, esta letra de esta canción de autor desconocido implica justamente un relato de una cadena de eventos que terminan concluyendo justamente con la pérdida del imperio francés en la famosa batalla de Waterloo, en la que las tropas napoleónicas son derrotadas justamente por el almirante Nelson al mando de las tropas inglesas, y en definitiva nos muestran cómo no tener una adecuada comprensión de la causalidad nos podría llevar al resultado que relata esta canción. A causa de un clavo se terminó perdiendo un imperio. Bueno, causalidad y culpabilidad, ¿es lo mismo? No. Es evidente que cuando nosotros hablamos de culpabilidad, estamos haciendo o estamos juzgando en concreto la conducta de la gente. La estamos juzgando después de que el evento se ha producido, lo hago ateniéndome a las circunstancias concretas tal como las percibió el sujeto que termina provocando el daño. Entonces, a partir de ahí, se elabora justamente esta noción de culpabilidad en la que se determina o se infiere si ha habido una conducta indebida en cuanto a la falta de diligencia comprometida o si el sujeto previó y quiso actuar dolosamente o, por ejemplo, el sujeto que no previó pero que sí provoca un daño y que actúa culposamente. Cuando nosotros hablamos en el terreno, hacemos el análisis en el terreno de la causalidad,
hacemos un análisis en abstracto, se juzga la causalidad teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pero no desde un punto de vista del sujeto, sino desde un punto de vista objetivo y externo al sujeto, como un observador no comprometido. Siempre es previsible la causalidad en abstracto, nunca en concreto. Para dar un ejemplo, producido el accidente de tránsito en el que resulta lesionado por un automovilista, un ciclista, cabe entonces la pregunta si la conducta imprudente del automovilista al momento de virar hacia la derecha es la que termina o no produciendo el accidente en el que la víctima termina con una fractura en un pie. Acá nosotros estamos haciendo un análisis general, un análisis en abstracto, nos estamos imaginando las situaciones de hecho para concluir si existe o no una relación causal entre el daño que ha sufrido la víctima y la conducta que teóricamente sería aquella que se presenta como causa efectiva de la producción de este daño. La imputabilidad para la culpabilidad. Debemos responder a la pregunta si el autor es imputable, si tiene capacidad para ser culpable. Me imagino que lo primero que se les viene a la mente en este caso es la situación del menor. El caso del niño que arroja una piedra y rompe el cristal de una puerta de un vehículo que está estacionado. Esa persona que es autora material del daño es imputable. Entonces, nosotros podemos hablar de lo que se denominaría una imputabilidad de iuris, que es un presupuesto de la culpabilidad y se relaciona con el carácter voluntario o no de un acto. Es evidente que el acto realizado por un menor de edad, supongamos, en este ejemplo, el niño de 5 o 6 años que arrojó la piedra, lo está haciendo de modo involuntario. Hay falta de discernimiento. Es decir, hay autoría, pero no imputabilidad. Debemos también responder a la pregunta ¿quién es el autor? Es decir, primero nos preguntamos por la autoría y luego nos preguntamos por la imputabilidad del autor. La imputabilidad de facto es aquella que relaciona con la causalidad de la consecuencia de un determinado hecho acontecido. Es obvio que en el ejemplo que se ha puesto, es la piedra arrojada por el niño la que produce como consecuencia normal y previsible la rotura del cristal. Es decir, no podemos hablar de responsabilidad en sentido estricto de quien carece de voluntad, sea por minoridad o por demencia, y el acto, siendo involuntario, de todas maneras, tiene un factor de atribución de responsabilidad o da lugar a una responsabilidad, lo hemos visto ya. Hemos tratado el tema, lo hemos mencionado, cuando hemos visto el factor de atribución, encuentra justamente una responsabilidad fundada en la equidad. Incluso, para recordarles los conceptos que antes habíamos mencionado, hemos visto cómo ha sido el trayecto histórico en el Código de Vélez, donde no se generaba de por sí responsabilidad de ninguna naturaleza, con la ley 17.711 en la que se atribuye una facultad al juez para determinar
si se considera procedente o no la fijación de una indemnización en favor de la víctima y teniendo en cuenta las circunstancias de orden patrimonial del autor del daño, y el régimen actual del código vigente, en donde la persona que carece de discernimiento responde. Ya no dice podrá responder. Ahora responde. Muy bien. Funciones de la responsabilidad, de la relación causal, perdón. Son dos. Primero, determinar la autoría del daño, es decir, quién es el autor. Y segundo, determinar cuál es la extensión de la responsabilidad del obligado. Es decir, la causalidad define justamente quién es el autor del daño, seleccionando entre las condiciones que concurrieron o que condujeron a la producción del evento dañoso, la que se estima que sea más idónea para producir el hecho que ha generado el daño a la víctima. La segunda situación es la determinación justamente de la extensión de la responsabilidad teniendo en cuenta las consecuencias que el daño produce. Sujetos responsables, el artículo 1749 del Código Civil que se les presenta en esta imagen, determina que es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. Entonces debemos recordar siempre que la primera función de la causalidad es justamente establecer quién es el autor. Cuando el 1757 habla justamente del hecho de las cosas y actividades riesgosas, establece que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. ¿Quién es el autor? Estamos hablando de este papel de la relación de causalidad o de la causalidad, y voy a poner un ejemplo para que quede claramente comprendido. Ustedes habrán visto esas empresas que se dedican a la limpieza de vidrios de los edificios, que van con esos montacargas que va por el exterior del vidrio. Esa actividad encierra necesariamente un peligro o riesgo. ¿Quién es responsable? Justamente quien organiza la actividad. La primera función de la relación de causalidad es justamente establecer quién es el autor. Hechos de los hijos. La otra situación que podríamos mencionar, el 1754, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Acá hay que aclarar, cuando el texto dice los padres son solidariamente responsables entre sí. Ellos son solidariamente responsables, el patrimonio de cada uno de los padres o de los responsables parentales, o el patrimonio común, llegado el caso, responde por los hechos, por los daños causados, ¿no es cierto?, por los hijos cuando se encuentran bajo su cuidado. Sin perjuicio de eso, hay una responsabilidad concurrente, que es justamente aquella responsabilidad que se ha establecido no por la autoría del evento, sino por razones de equidad, teniendo en cuenta las circunstancias del autor del daño, en este caso el menor, y las condiciones de la víctima. ¿Qué es la causa? Hablamos de causalidad. ¿Qué es la causa? Bueno, la causa podríamos decir que es una suma de condiciones positivas o negativas tomadas en conjunto que determina el total de las contingencias de toda naturaleza que, siendo realizadas,
hacen que se siga el consiguiente, es decir, el efecto de toda necesidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de causa, hablamos del evento que naturalmente produce el resultado dañoso. En el caso que recién mencionábamos, el evento, el suceso que produce el resultado dañoso es justamente la conducta humana del niño que arroja la piedra contra el cristal. El resultado dañoso, la rotura del cristal que padece la víctima, en este caso el dueño del automotor. A partir de estas ideas de determinar justamente qué es la causa o cuál es la noción de causa y cuál es el papel que esta juega como presupuesto de la responsabilidad civil, entonces tenemos distintas teorías que a nosotros nos determinan cómo opera el rol de la causa. Algunas, obviamente, no corresponden ser aplicadas en nuestro derecho, otras sí son tenidas en cuenta y otra, específicamente, constituye el criterio legal que adopta nuestro código vigente. Acá tenemos, se presenta la teoría de la acción humana, la equivalencia de las condiciones, la teoría de las causas propias, la teoría de la causa eficiente o preponderante y la teoría de la causalidad adecuada. Teoría de la acción humana. Esta se da dentro del ámbito del derecho penal y podríamos decir que, siguiendo la imagen, lo que está conceptuado en el margen izquierdo, la causación no puede ser relevante jurídicamente, sino que lo que interesa es la voluntad del sujeto que se manifiesta en la acción y que está caracterizada por la libertad de ese sujeto. Entonces, podríamos distinguir que no es lo mismo ser autor a ser causa. Son dos cosas completamente distintas. Esta se aplica en el ámbito del derecho penal. Supongamos el caso de un hospital donde una enfermera coloca la inyección que de acuerdo a la historia clínica le debe colocar al paciente. Lo que no tiene en cuenta es que justamente el contenido de esa inyección es una sustancia tóxica que lo termina matando al paciente. Entonces, en ese caso, podríamos decir que la causa, es decir, podríamos hablar de la conducta de la enfermera como causante, pero no determinar que ella es autora de la muerte del paciente. Bueno, teoría de la equivalencia de las condiciones. Todas las condiciones que determinan algún resultado tienen idéntica equivalente calidad de causa. Todas las condiciones son equivalentes causas. Basigalupo. Ejemplo. Pedro se ha golpeado levemente, entonces va a una clínica para que lo revisen. En esa clínica se desata un incendio en el que fallece. Y entonces ahora la pregunta es si Pedro, que había golpeado, ¿no es cierto?, a una persona, en este caso a Juan, perdón, que no lo había leído, en realidad es causante de la muerte de Juan. Porque Pedro hace que Juan quede colocado en la situación del lugar donde se va a producir el siniestro, el incendio. Pero la respuesta es que no, porque es evidente que la causa del evento producido por Pedro es un evento que en realidad carece de relevancia o de idoneidad para provocar la muerte. Hay otra cadena de sucesos que son las que terminan provocando la muerte de Juan y que están relacionadas con el siniestro que se produce adentro de la clínica. Entonces podríamos decir que
Esta teoría de la equivalencia de las condiciones conduce a soluciones que no son aceptables o que son inaceptables porque cada individuo que haya puesto una solución, un evento o una condición debe responder por el todo, aunque de por sí esa causa no tenga ninguna idoneidad en el resultado producido. Un poco es también el ejemplo que les mencionaba, o sea, referida a esta situación, se suele mencionar también el ejemplo, que en alguna medida lo había comenzado a relatar anteriormente, cuando el accidente del ciclista, ¿no es cierto?, lo coloca en la ambulancia, que después tiene un accidente de tránsito muy grave, mueren todas las personas, incluso el ciclista accidentado. Es la negligencia o la imprudencia, llegado el caso, del conductor del vehículo el que lo coloca en la ambulancia que se accidenta, donde mueren todos los que están siendo transportados. Pero no es el accidente de tránsito el hecho idóneo para provocar la muerte del ciclista. En realidad, hay otras causas que deben ser analizadas para determinar justamente el resultado del evento muerte producida en los ocupantes de esa ambulancia. Causas próximas. Otra manera de ver la relación de causalidad sería decir que es responsable o es autor aquel que ha puesto la condición más próxima que causa el daño. Acá estamos hablando entonces de una situación en la que aquella condición más cercana es la que produce justamente o determina la relación de causalidad, y esto se relaciona con la teoría de las causas eficientes o preponderantes, en donde la causa es justamente la condición más eficiente para producir un resultado y tiene dos variantes. La primera, la que en mayor medida, aquel evento que en mayor medida haya producido un resultado, o bien aquella que cualitativamente sea más apta para la producción de ese resultado. Bueno, la teoría de la causa eficiente o preponderante en realidad determina o tiene, ¿no es cierto?, su valor porque nos permite distinguir causa, condición y ocasión, que son tres conceptos distintos y que no se pueden confundir cuando se hace el análisis de la relación causal. Es decir, causa es lo que da existencia al resultado, al evento, el efecto. Condición no genera el resultado, pero lo facilita o lo posibilita. Por ejemplo, el accidente de tránsito que mencionaba, donde el ciclista termina herido, no se hubiera producido si, por ejemplo, no hubiera llovido 20 minutos antes y el asfalto de la calzada se encontrara húmedo. Entonces, acá hubo una circunstancia, una condición que facilita la producción del accidente. Y ocasión es en realidad aquella circunstancia accidental que favorece la operatividad de la causa eficiente. Bueno, hay diciéndolo en lenguaje muy vulgar, el descuido de la persona, ¿no es cierto?, a la cual el arrebatador le sustrae el bolso o la billetera. Son estas circunstancias de carácter casual, estas circunstancias que accidentalmente
permiten o favorecen la operatividad de la causa eficiente. Es decir, se reconoce en la teoría de la causa eficiente o preponderante su acierto en los casos en los que hay que merituar o ponderar la concurrencia de causas, como por ejemplo cuando la víctima obra culposamente y también lo hace de la misma manera el autor del daño. Entonces los jueces justamente lo que hacen es distinguir entre la eficiencia de una y otra conducta en la obtención del resultado. Y muchas veces ocurre que el accidente de tránsito no se produce 100% o no es 100% la causa producida por la forma de conducir del autor del daño. También concurre en alguna medida la negligencia o la imprudencia de la víctima del daño en el evento. Se produjo el accidente de tránsito en una intersección entre dos arterias donde uno de los sujetos intervinientes, un vehículo que teniendo el paso y sin ninguna necesidad, cruzaba la intersección a una muy alta velocidad, mucho más allá de lo permitido en la zona urbana. Y por el otro lado se producía que por la otra arteria circulaba una persona que, estando distraída, justamente atraviesa la intersección con el semáforo en rojo. Es evidente que existe, por un lado, una situación de imprudencia por parte del conductor que circula a alta velocidad y que en alguna medida tiene menor incidencia que la negligencia del otro conductor que no respeta la señal de tránsito por su distracción. Pero también la extensión del daño que se ha producido está directamente relacionada con el grado de o con la conducta desplegada por el conductor que iba a alta velocidad. Bueno, causalidad adecuada. ¿Qué es lo que se distingue? Causa de mera condición. Este es un concepto que, como ya recién anticipábamos y ahora lo volvemos a mencionar, cuando hablamos de causa, estamos hablando de una condición que sigue el curso natural y ordinario de las cosas y es idóneo para producir el resultado. Entonces acá estamos ante una causa que regularmente acarrea el resultado. La mera condición serían aquellas circunstancias que no son, según el curso natural y ordinario, idóneas para producir el resultado. Es decir, las condiciones son en realidad irrelevantes. Bueno, la determinación justamente es en abstracto con el criterio de probabilidad y regularidad. Además, debemos tener en cuenta que el análisis se hace ex post facto, prescindiendo de lo que ocurrió en la realidad y solamente analizando el evento, en el que se responde a la pregunta si la acción del sujeto era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso natural y ordinario de las cosas, y que regularmente le ocasiona. Si yo respondo que sí, tenemos causalidad adecuada. Si yo respondo que no, no tenemos causalidad adecuada. Dicho en otros términos, cuando yo analizo el evento y hago la representación mental de suprimir la causa que le ha dado origen, si el evento no se produce, tenemos adecuada causalidad. Si el evento de todas maneras se hubiera producido, no tenemos causalidad adecuada. Bueno, ¿qué consecuencias son reparables? Aquellas consecuencias dañosas, siguiendo esto que hemos estado hablando, de
las causas que producen el evento, cuando analizamos ahora la letra de la ley, vamos a caer en que la normativa está receptando estos contenidos conceptuales y aparece entonces el 1726 diciéndonos que son reparables las consecuencias dañosas que tienen un nexo de causalidad adecuado con el hecho productor del daño. Y salvo disposición legal en contrario, hay un límite para la determinación de la responsabilidad de lo que debe responder el autor del daño en cuanto a lo que debe responder el autor del daño, y justamente se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, no aquellas mediatas que sean imprevisibles. Es decir, una conducta es adecuada cuando una persona normal, el promedio, colocada en la misma situación, hubiese podido prever dichos resultados, pero si no se puede prever el resultado, no existe relación de causalidad. Si A mata a B, se restringe la relación de causalidad, ya no son responsables los padres de A ni los padres de B. El que produjo la muerte es responsable causalmente. Lo dicho hasta ahora nos lleva entonces a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de causalidad adecuada, tenemos el parámetro de la previsibilidad y la regularidad. Aquello que es regular, lo que siempre sucede desde un punto de vista fáctico, es predecible por el hombre medio, es decir, desde un punto de vista objetivo. Nuestra jurisprudencia tiene este criterio general, ¿no es cierto?, acentuado como criterio de guía para establecer la responsabilidad adecuada y ha ido resolviendo justamente que es adecuada la conexión causal que vincula un hecho antecedente a uno consecuente, cuando el primero tiene la virtualidad de producir normalmente el segundo de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. Para poner un ejemplo, en una pelea de estas que se suelen ver, que aparecen relatadas en los noticieros, donde uno de los automovilistas saca un arma y dispara contra el otro automovilista, es normal que ese disparo provoque la muerte, siguiendo el curso natural y ordinario de las cosas. A diferencia de esto, podríamos, o sea, en este caso hablaríamos de una causalidad adecuada en el evento muerte en relación a la causa disparo que efectúa el automovilista. Distinta sería la situación presentada en el ejemplo que aparece en la imagen, el sastre que promete terminar un traje para un día determinado a un cliente que debe viajar en tren, el sastre se atrasa, obligando al cliente a tomar otro tren que descarrila y le provoca la muerte. Sin duda, el retardo del sastre fue la circunstancia que provocó que el cliente hubiera tomado otro tren que descarrila y le provoca la muerte. De haber cumplido el sastre con el cometido encomendado en el tiempo comprometido, la muerte no se hubiera producido. Pero haciendo una apreciación en abstracto, es evidente que la conducta del sastre no se la puede responsabilizar por la muerte del cliente, ya que la circunstancia de haber entregado el traje después no resulta apta o idónea per se. Es irrelevante para poder provocar el deceso de la persona que tiene que tomar otro ferrocarril. Es decir,
el deceso de aquel de acuerdo al curso natural y ordinario de los acontecimientos. Serán otras las causas que habrá que analizar para determinar quién es el responsable de la muerte de la persona que tomó este tren, que a la postre descarrila y lo termina matando en ese accidente ferroviario. Bueno, una dosis de arsénico, por ejemplo, es causa del resultado de la muerte de una persona porque habitualmente, y según la experiencia general, la dosis, X dosis de arsénico provoca o causa la muerte. Por el contrario, una bofetada, un golpe, no es adecuado, o sea, un golpe no extremadamente violento, no es adecuado para producir el resultado muerte. Pero si como consecuencia de ese golpe muriera la víctima porque es hemofílica y la bofetada le produjo un corte que le termina produciendo un sangrado que termina siendo letal, el resultado no puede considerarse, según los criterios o parámetros que estamos hablando de previsibilidad, causalmente adecuado para producir la muerte, ya que en realidad lo que en definitiva provoca la muerte es la enfermedad que padece la víctima, que es la hemofilia, y esa es la circunstancia o la causa adecuada de muerte, siendo la bofetada una simple condición, pero no la muerte. Entonces, ¿qué debe indemnizar el responsable? Todo el daño producido. La cadena causal sería infinita. Llegaríamos incluso hasta los progenitores del autor del daño. La respuesta obviamente es que no. Todo daño causalmente adecuado de acuerdo a los límites que pone el legislador. Consecuencias inmediatas, volvemos a aquel concepto, consecuencias inmediatas previsibles, que son aquellas consecuencias que cuando guardan una adecuada relación de causalidad, lo hacen responsable al autor del evento de las consecuencias dañosas que se hubieran producido. La segunda función es entonces justamente la de establecer los límites de la indemnización. Como lo acabamos de mencionar, justamente se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Y el artículo siguiente, al 1726, que es el 1727, bueno, establece los tipos de consecuencias. Aquellas consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder se denominan, en el curso natural de las cosas, ¿no es cierto?, se denominan consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resultan de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas y estas, cuando no han podido ser previstas, se las considera o se las denomina consecuencias casuales. De lo que no solo la causalidad adecuada nos determina cuál es la autoría, sino también nos establece la frontera o el límite de la indemnización a las consecuencias inmediatas y a las mediatas previsibles. Bueno, se disciernen sobre la base de la previsibilidad, no de la determinabilidad ni de la necesariedad. Para el sujeto son previsibles, se juzga objetivamente lo que regularmente sucede, por eso en el ejemplo de la bofetada que se produce un sangrado, ese sangrado termina siendo letal no por el golpe, sino por la enfermedad que padece la víctima. Lo que no sucede regularmente no son consecuencias jurídicas del hecho antecedente, en el sentido de que no están comprendidos en la responsabilidad de su autor.
Una de las cosas que hay que tener presente es que cuando se habla de consecuencias inmediatas, no está la expresión ordenada a un sentido de temporalidad, sino en el sentido de que no hay interconcurrencia con otro hecho que concurre. Causa y efecto están unidos directamente. Causa y efecto están unidos directamente, pero no necesariamente de la causa en forma inmediata se produce el efecto. Bueno, las consecuencias mediatas son imputables cuando hayan podido haberse previsto. Son las que resultan, como ya lo hemos expresado recién, de la conexión del hecho con un acontecimiento distinto, y el criterio de probabilidad también aparece en esta conexión, pues según el curso natural y ordinario de las cosas, sabemos nosotros que ellas se van a producir. No son consecuencias inmediatas, sino mediatas en el sentido en que entre una causa y el efecto aparece otro hecho conectado al primero que desencadena, coadyuva o condiciona el efecto de esta segunda consecuencia. En el accidente de tránsito, el automovilista que es embestido sufre una lesión de columna. Por dicha lesión de columna debe ser operado. Ahí tenemos una consecuencia inmediata. La intervención quirúrgica que se debe hacer por el desplazamiento de la vértebra de la columna producida por el accidente de tránsito está siguiendo el curso natural de los hechos como consecuencia de que el vehículo embistente produjo el efecto latigazo en el conductor del vehículo embestido. Pero también aparecen consecuencias mediatas que están relacionadas con ese hecho y que son previsibles. A futuro, todo traumatólogo va a explicar la altísima tasa estadística de que aparezcan patologías relacionadas con este trauma que se produjo como consecuencia del accidente de tránsito, sobre todo cuando ha existido la necesidad de que hayan intervenciones quirúrgicas. Lo que quiere decir que la víctima, a pesar de haber sido operado, a pesar de haber sido normalizado el desplazamiento del disco de la vértebra, va a padecer un daño futuro que médicamente es normal que se produzca. Muy bien. Por otro lado, cuando hablamos, ¿no es cierto?, nosotros de consecuencias casuales, son aquellas que no guardan una conexión de causalidad adecuada y están excluidas de la reparación en la normativa del código, salvo que hubiera una disposición expresa en contrario. Es decir, son las consecuencias mediatas que no son previstas porque no resultan de una conexión entre el evento, entre el hecho originario y desencadenan o condicionan o producen un efecto que no ha estado previsto. Por ello, son accidentales, no son previsibles y no quedan a cargo del autor del hecho. Es decir, acá nosotros estamos haciendo el análisis de las fronteras de la responsabilidad civil en cuanto a la imputabilidad de las consecuencias. Hemos analizado la primera consecuencia, que es la que sigue el curso natural y ordinario de las cosas, y aquella otra que es consecuencia de esta consecuencia inmediata y que normalmente debe ser prevista también por el autor del daño, siempre teniendo en cuenta
aquel criterio de previsibilidad que hemos visto cuando analizamos la causalidad adecuada y que hemos mencionado hace unos minutos. Bueno, valoración de la conducta. Cuando mayor es el deber de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas, es mayor la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Por eso se ponen dos ejemplos acá, el del el margen superior izquierdo, una intervención quirúrgica, margen superior derecho, un camión transitando en una ruta. En ambos casos existe un mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, el médico por la natural y especial situación del conocimiento que debe tener al momento de operar, el conductor porque justamente está ejerciendo una tarea profesionalmente. Entonces, el artículo 1725, cuando habla de la valoración de la conducta, funciona como un vaso comunicante entre el juzgamiento en abstracto y en concreto, porque agrava la responsabilidad. Se agrava el deber de previsibilidad. No es lo mismo el joven de 18 años que tiene un accidente de tránsito y que provoca un daño al accidente de tránsito que provoca un chofer de colectivo porque en realidad está desempeñando una actividad profesional. Entonces, esta norma nos permite a nosotros dar una pauta de interpretación sobre justamente la relevancia que tiene las conductas analizadas en abstracto de acuerdo a las características de los autores, de los distintos autores del hecho dañoso. Bueno, en el ámbito contractual, podríamos decir que estamos ante una situación relativamente equivalente a lo que acabamos de ver en las órbitas extracontractuales. El 1728 nos habla de la previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. Entonces, nosotros acá tenemos primero que determinar que el dolo es cuando hay un daño intencionalmente provocado o cuando el daño provocado se ha producido por la conducta de la gente que actúa con un manifiesto desinterés o con indiferencia por los intereses ajenos. Concepto de dolo y de dolo eventual. Se responde, sea por culpa o por dolo, de las consecuencias inmediatas y de las mediatas previsibles. En el incumplimiento culposo del contrato, solo las previsibles al momento de contratar. En el incumplimiento doloso, y mucha atención lo que vamos a decir ahora, también por las consecuencias que se hayan producido al momento del incumplimiento. No al momento de la reclamación, sino al momento del incumplimiento. Se agrava la responsabilidad del deudor que incumple dolosamente, que en el lenguaje de Vélez era aquel que contrataba a sabiendas de que no iba a cumplir con las obligaciones asumidas. No solamente responde, en este caso, por aquellas consecuencias que estaban previstas, sino también por las consecuencias que se producen en el mismo momento del incumplimiento. Bueno,
Cuando nosotros hablamos de dolo, estamos refiriéndonos a los factores subjetivos y el dolo se configura por la producción del daño de manera intencional o con esta manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. En materia de relación causal, se reparan las consecuencias dañosas que tienen el nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño y, como ya hemos mencionado antes, son las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, no aquellas consecuencias mediatas que no han podido ser previstas. Estamos hablando de la órbita contractual. Bien, el incumplimiento del contrato culposo, las únicas consecuencias por las que se responden son las previsibles al momento de contratar, y a eso se refiere el 1728 cuando habla de la previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Todo aquello que tuvieron presente, todo aquello que esperaban que se produjera como consecuencia del contrato o que pudieron haber previsto, entonces va a ser materia de responsabilidad. En el incumplimiento doloso, como recién explicábamos, también por las que se hayan producido al momento del incumplimiento. No solo las que se tuvieron en cuenta al momento de contratar, sino aquellas otras consecuencias que se producen como directamente por el incumplimiento doloso del deudor. Acá tenemos un cuadro donde vemos el análisis de la previsibilidad en abstracto, el análisis de la órbita extracontractual y de la órbita contractual cuando nosotros hablamos del obrar culposo y del obrar doloso. Bueno, valoración de la conducta. Lo hemos mencionado recién. Cuando es mayor el deber de obrar con prudencia, es mayor o hay más exigibilidad en la diligencia. Debo obrar con mayor prudencia, se exige mayor diligencia. Este es un principio básico. Yo no le puedo pedir o no puedo equiparar la situación en la que, no sé, un albañil hizo mal su trabajo al momento de pegar ladrillos a la conducta que está debiendo el médico al momento de realizar una operación. De la misma manera, cuando existe una confianza especial en el deudor, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes, que es el caso del poder, cuando en las responsabilidades profesionales la situación que se está analizando es el daño derivado de la falta de diligencia, o de la negligencia, imprudencia o impericia de aquel que era depositario de una confianza especial. En general, y no en situaciones en las que la persona, el deudor, sea depositario de esta confianza especial, para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o las facultades intelectuales de una persona determinada, a no ser en estas situaciones de confianza especial que acabo de mencionar, porque en los contratos se estima justamente el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente.
pongamos un ejemplo, no sería el mismo grado o la misma extensión de responsabilidad la que tiene un abogado al cual se le ha pedido de urgencia que conteste una demanda y se presenta justamente como gestor de negocios, contestando rápidamente la demanda a efectos de evitar que el demandado le precluya, ¿no es cierto?, procesalmente el plazo para contestar la demanda, a la evaluación de la conducta que yo voy a tener que analizar del apoderado, que es el depositario de la especial confianza del poder dante, en este caso del cliente, y que de modo negligente deja pasar el plazo sin contestar la demanda en juicio. Bueno, eximentes. Causa ajena, eximentes de responsabilidad, tenemos una ausencia total o parcial de la relación de causalidad, lo que provoca la ausencia total o parcial de la responsabilidad civil. La doctrina las llama eximentes. Son las circunstancias que excluyen justamente la responsabilidad. No necesariamente se deben vincular con la relación de causalidad y pueden guardar una conexión con otros presupuestos de la obligación de resarcir. Causas que excluyen la antijuricidad serían las causas de justificación. Los factores subjetivos, ¿no es cierto? Hay causas de inculpabilidad y en la relación causal y el daño puede verse también alcanzada por factores extraños que son aptos para suprimir o aminorar los efectos de la responsabilidad. En ambas hipótesis, el vínculo de causalidad entre la conducta y el daño no alcanza a configurarse en forma total. Hay una interrupción del nexo causal. Entonces tenemos como eximentes, al momento de hacer el análisis de la relación de causalidad entre la conducta del agente y el evento dañoso efectivamente producido, tres circunstancias eximentes: el hecho de la propia víctima, el hecho de un tercero por el cual el autor del daño no debe responder, y finalmente el caso fortuito. El hecho de la víctima. La omisión de la diligencia exigible en el tráfico en virtud del cual podría haberse evitado el daño producido por la víctima. Es decir, supongamos que la persona circula a gran velocidad y ella termina provocando un accidente en el que muere. No le puedo atribuir suficiente causalidad al otro protagonista del accidente porque es en realidad la conducta propia de la víctima. Bueno, la expresión culpa de la víctima en sentido impropio se utiliza porque alude a una conducta reprobable frente a terceros, pero no cuando perjudica a quien lo comete. En base, esto es una aclaración que hay que hacer, porque justamente cuando hablamos del hecho de la víctima, tenemos que tener en cuenta que la conducta del damnificado se puede convertir en una causa exclusiva o concausa del daño, cuando es el propio damnificado el autor material del daño sufrido. Habrán visto ustedes en algunos establecimientos educativos, en las paredes, esas puertas que dicen peligro de choque eléctrico, que además están cerradas, ¿no es cierto?, con llaves que impiden poder abrir la puerta para acceder a las llaves eléctricas. Aún ante esas barreras, la víctima burla o supera la traba que permite abrir, toca las llaves, se produce una descarga y muere. Bueno, debe en este caso ser excluida o limitada, ¿no es cierto?, la responsabilidad
por la incidencia del hecho del damnificado. Es el hecho del damnificado el que lo coloca en la situación de la producción del evento, salvo cuando la ley o el contrato dispongan lo contrario. Pero si nos está diciendo la ley que hay una situación, nos está diciendo la evidencia fáctica, las circunstancias, en la evaluación de las circunstancias, estamos viendo que en el escenario geográfico se están poniendo carteles de advertencia, peligro de muerte, no acercarse, peligro de riesgo eléctrico, no tocar, y es la víctima la que efectivamente se acerca o toca, evidentemente yo debo excluir o por lo menos limitar la responsabilidad por la incidencia que tiene la propia conducta de la víctima, que es en definitiva la que termina provocando el daño. Bueno, requisitos. Incidencia causal debe haber sido adecuada y exclusiva del daño con causa, ¿no es cierto? Con la concurrencia de otros factores relevantes, obviamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de la incidencia causal, vemos que es preponderante o excluyente la conducta que ha desplegado la víctima. El hecho de la víctima, obviamente, es causal de exoneración. Se vincula, obviamente, el hecho de la víctima se vincula, ¿no es cierto?, con la autoría. Es él el que está produciendo el daño, y esa conducta, sea culposa o no, incluso hasta involuntaria, es la que desencadena el daño, lo que impide atribuírselo a otra persona. Es decir, el hecho de la víctima es la causal de exoneración. El hecho no es imputable, entonces, sería la tercera condición, el hecho no es imputable al demandado. El hecho de la víctima no puede ser imputable ni objetiva ni subjetivamente al demandado, y si así ocurre, la acción de la víctima es inapta para liberar al responsable. Si no existe un nexo causal entre la conducta del autor material del daño y el daño propiamente dicho, no hay responsabilidad por faltar uno de los presupuestos. Es decir, no tenemos esta causalidad adecuada, esta previsibilidad de la que hemos venido hablando anteriormente. Debe ser causalmente relevante. El hecho de la víctima debe ser la causa y la condición adecuada del daño. Esto significa que debe ser una conducta de la cual, según el curso natural y ordinario de las cosas, se sigue el daño. El hecho de la víctima que solo sea condición, no causa. Condición es irrelevante. Es decir, no excluye la responsabilidad de aquel que debe responder. La sola participación, siempre presente, en el hecho es irrelevante. No sé, supongamos que en el espectáculo público, en el recital, se produce la muerte de una persona, se reclama justamente por este resultado muerte, y el argumento para excluir de responsabilidad tiende a determinar que la culpa es de la víctima porque voluntariamente fue al espectáculo. Entonces, acá estamos ante una circunstancia que es irrelevante, porque de todas maneras y objetivamente debe responder el organizador del evento. Bueno, acá tenemos una situación, esto un poco casera la forma, pero para que más o menos se dé una idea lo que es el hecho de la víctima, la situación de la mujer que se arrodilla, ¿no es cierto?, frente al curso de tránsito de un camión, es arrollada y obviamente se le produce la muerte.
es evidente que en esta circunstancia el conductor y la empresa no son responsables. Otras circunstancias de hecho de la víctima es cuando de modo imprudente ingresa a la vía pública un automotor, es decir, ingresa a la calzada un automotor, el conductor circula con una alcoholemia muy elevada, traspasa los límites de la calzada y invade el carril contrario produciéndose el accidente. La víctima muere, pero la víctima es la que iba alcoholizada, transgredió incluso, pasó al carril contrario y ahí se produce el accidente donde se genera la muerte del conductor que estaba ingresando en en la calzada. Evidentemente es un hecho de la víctima que genera la exoneración de responsabilidad por falta de relación causal. Bueno, la otra situación, bueno, el peatón que sale de un monte hacia hacia la ruta, avanza y retrocede y termina siendo atropellado por el conductor que va circulando. Evidentemente es un hecho propio de la víctima. ¿En qué momento debe valorarse la incidencia del hecho de la víctima? Bueno, debe computarse en el momento que se produce el daño. Si el hecho de la víctima agrava el daño o la propia víctima no adopta aquellas medidas que son idóneas para hacer cesar el daño, se produciría la atenuación de la responsabilidad. El responsable solo debe reparar el daño causado si hay un plus. Y si hay un plus causado por la víctima, debe soportarlo esta última. Volvamos al ejemplo de este famoso tablero eléctrico, donde, por ejemplo, hay una falla, por todos lados hay carteles donde dice que no se debe tocar el tablero eléctrico, que no se debe tocar las paredes. Evidentemente, hay una situación anómala en donde la víctima tocando algo termina sufriendo la descarga eléctrica, pero también había responsabilidad por parte del dueño de la instalación. Entonces, hay una atenuación del resarcimiento, pero el resarcimiento se debe. Y acá es donde aparece lo que en algún momento hemos visto de prevenir el daño, las funciones de la responsabilidad civil. Aquella función preventiva, en cuanto dependa de la persona, tiene el deber justamente de evitar un daño no justificado o de adoptar aquellas medidas que en una forma razonable permitan evitar que se produzca el daño o que disminuya su magnitud. Aceptación de riesgos. Esta es una situación especial que se da cuando la víctima justamente asume las posibles consecuencias dañosas futuras de un hecho determinado. Y entonces acá surge la pregunta, ¿el derecho de la víctima a una reparación integral puede verse suprimida, menoscabada o disminuida? Bueno, hay distintos efectos. En la doctrina, algunos la admiten a la asunción de riesgos como eximente, otros simplemente como un caso donde se invierte la carga de la prueba y otros sostienen que la víctima debería probar la culpa del autor sin poder ampararse en la responsabilidad objetiva. Me ha parecido oportuno volcar una idea de Pizarro que es bastante coherente
y que lo que establece es que conocer un riesgo no importa su aceptación, ni mucho menos someterse a él. Pero aún en ese caso, hay que indagar si dicha actitud puede asumir desde el plano causal, desde el punto de vista de la causalidad, la entidad de hecho de la víctima, y solo en tal caso podría operar como eximente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto del consentimiento, aceptación de la víctima o el consentimiento del damnificado, que pasa todos los días. En la relación médico-paciente, el tratamiento indicado para la patología, para la cura de la patología, es una intervención quirúrgica. Al paciente se le han informado las distintas opciones, se ha optado por la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica, obviamente, como toda intervención quirúrgica, importa o implica riesgos que están asumidos por el paciente. Se lleva a cabo la intervención quirúrgica y resulta de la misma un daño permanente para el paciente, pero no como riesgo propio de la naturaleza de la intervención que se practica, sino por la negligencia del médico que opera. Es decir, más allá de la patología y el riesgo que implicaba la intervención quirúrgica, ha habido negligencia en el acto quirúrgico. Entonces, en este caso vemos cómo no puede disminuirse el derecho del damnificado a la reparación por el daño sufrido, porque no ha sido producto de esa situación de riesgo propio de la actividad, sino de la mala práctica médica la que termina provocando el daño. Cuando nosotros vemos en el 1720 el texto del consentimiento informado, dice que sin perjuicio de las disposiciones especiales serían aquellas que hacen referencia al consentimiento informado médico, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión o de los bienes disponibles. Bien. El riesgo recíproco. Otra de las situaciones es la denominada neutralización de riesgos, tratándose de daños causados por una colisión de automotores, ¿no es cierto? Se aplica la culpa probada atento a las presunciones que se compensan entre sí. Hay una doctrina que rechaza la idea de neutralización de presunciones. Las presunciones, por ejemplo, el 1757 no se neutralizan cuando el daño se produce por una colisión de vehículos en circulación y corresponde presumir la responsabilidad del dueño y del guardián de cada cosa riesgosa que intervino por los daños causados al otro, hasta tanto se demuestre la incidencia total o parcial del hecho de la víctima. Analizamos cada una de las circunstancias y cada uno de los relacionamientos causales producidos en el evento. Hecho de un tercero extraño. El hecho de un tercero extraño es la situación del responsable presunto que también se puede liberar demostrando, es decir, el responsable se puede liberar demostrando que el daño ha sido causado por un tercero por el cual él no debe responder. Es un extraño. La atribución material del daño se desplaza hacia el tercero y configura una causa ajena que desvirtúa la autoría. Esta eximente puede ser aplicada en cualquier supuesto de responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual como extracontractual, subjetiva como objetiva, y tercero, es toda persona distinta del responsable presunto y de la víctima. Puede ser tanto una persona física como una persona jurídica de carácter público o privado, pero siempre se requiere
que este tercero sea extraño o ajeno al responsable. Pongamos una situación hipotética para que comprendamos la situación del hecho de un tercero. Supongamos, siguiendo la línea esta de los casos en los que se producen dentro del ámbito de la práctica médica. Supongamos que en una intervención quirúrgica, por una circunstancia que es ajena tanto a la clínica como al equipo que está operando y obviamente también al paciente, se interrumpe el suministro de energía eléctrica provocando un daño. Es evidente que no hay. Bueno, partamos de la base de que entendemos que por las circunstancias del lugar, en ese lugar donde se está operando, tampoco existía la posibilidad de que hubiera un equipo generador de electricidad, no sé, porque la zona es muy pobre, lo que sea. Lo cierto es que en este caso hay un tercero extraño que es el autor del evento y es quien debe proveer de modo correcto el servicio de energía eléctrica. De hecho, la incorrección en la prestación del servicio es la que en definitiva termina provocando el daño. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente, el hecho del tercero por quien no se debe responder debe reunir las características del caso fortuito. Es decir, la situación del tercero por quien no se debe responder es equiparable al caso fortuito y se considera tal al hecho que no puede ser previsto o que habiendo sido previsto no puede ser evitado. En el caso este de la operación era de un vaso importante, supongamos la arteria femoral, en ese momento se produce la interrupción del servicio eléctrico, tienen que suspender la operación, una gran pérdida de sangre y termina perdiendo la vida el paciente. Es una situación que no ha sido prevista y que por más que hubiera sido prevista, no podía ser evitada porque la rotura, la disección de un vaso de esta arteria, evidentemente produce la muerte de la persona en 10-15 minutos, es decir, la operación es de urgencia. Hechos del tercero. Acá tenemos una situación de intervención activa, la intervención pasiva de otro automóvil que está detenido y la víctima que recibe el impacto. Es evidente que el vehículo detenido no es responsable. ¿Cuáles son los terceros por los que sí se debe responder? Bueno, los daños de los dependientes en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, los producidos por personas que sin ser dependientes entran en contacto con la cosa dañosa por voluntad expresa o presunta del dueño o del guardián de la cosa. Es un tercero extraño que responde el fabricante del producto elaborado, el guardián del automotor, los daños causados por personas por cuyos hechos legal o convencionalmente se debe responder, y los daños causados por terceros que el obligado introduce en la ejecución de la obligación. En todo este menú de situaciones, el hecho del tercero extraño en realidad no excluye de responsabilidad al obligado principal. Por ejemplo, el uso del automotor por parte del mecánico para realizar pruebas al vehículo, por parte del garajista, es decir, el dueño del garage, ¿verdad? Cuando el mismo fue dejado con las llaves, o por parte del intermediario a quien se le entrega el vehículo para su venta. ¿Cuáles serían los requisitos del hecho del tercero? Primero, la incidencia causal. Segundo, la culpa o el hecho del tercero.
Y entonces acá tenemos, respecto de la incidencia causal, que si el hecho del tercero es causa exclusiva del daño, se opera la liberación total del demandado. Si es con causa, la liberación será parcial, debiendo entonces responder concurrentemente con el responsable frente a la víctima. La doctrina mayoritaria, antiguamente cuando hablamos de la culpa o hecho de un tercero, la doctrina antiguamente exigía que mediara culpabilidad en la conducta del tercero. Hoy el código determina que el hecho de determina hecho de un tercero porque la cuestión queda emplazada en el ámbito de la autoría y no en el ámbito de la imputabilidad. El hecho del tercero no debe ser imputable al demandado. Efectos que produciría el hecho del tercero. Hecho exclusivo del tercero provoca la exhibición total del demandado. Hecho del tercero concurrente con la culpa, probada o presumida, del demandado, en caso de concurrir, ¿no es cierto?, esta circunstancia, donde está el hecho del tercero, pero que en realidad, en alguna medida, también genera responsabilidad para el demandado. Es la situación del mecánico que sale a probar el automotor después de haberlo reparado. Bueno, la culpa del demandado y la culpa del tercero responden, o sea, se les aplica, se les impone solidariamente frente a la víctima y luego hay que ejercitar las acciones de regreso que pudieran corresponder de acuerdo a la naturaleza del evento como se produjo. Y la culpa del tercero, concurrente con el riesgo creado por el demandado, acá el dueño, el guardián y el tercero deben responder solidariamente frente a la víctima y luego ejercer las acciones de regreso que correspondan. Muy bien. Caso fortuito o fuerza mayor, nadie está obligado a lo imposible. Es decir, ya hemos visto, tenemos claro el concepto de caso fortuito, el alumno ya lo debe tener claro porque incluso es materia de interrupción del nexo causal en el cumplimiento involuntario de las obligaciones. Podríamos decir simplemente a modo de aclaración que este se configura cuando tenemos condiciones que son inevitables e imprevisibles y desvían la cadena de causalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de los rasgos característicos del caso fortuito, hablamos de la imprevisibilidad, la inevitabilidad, su carácter extraordinario, que es ajeno al presunto responsable y exterior al riesgo o vicio de la cosa del demandado. Esos serían los rasgos generales que caracterizarían a esta circunstancia que interrumpe el nexo causal. Bueno, se configura cuando se han dado las características que acabamos de mencionar y cuando el caso fortuito, del mismo modo que recién hablábamos del hecho del tercero, o sea que esto va a ser prácticamente lo mismo. Cuando el caso fortuito es causa exclusiva del daño, exime totalmente de responsabilidad al responsable. Cuando hay concurrencia de culpa del agente y el caso fortuito, se debe atenuar la responsabilidad del agente. Cuando hay concurrencia de riesgo de la cosa y de caso fortuito, acá tenemos dos interpretaciones. La primera, toda la responsabilidad le corresponde al dueño guardián por el riesgo o vicio, prevaleciendo sobre el caso fortuito. Y segundo, quien introdujo el riesgo solo debe soportar las consecuencias dañosas de las que fue autor, debiendo atenuarse su responsabilidad teniendo en cuenta la incidencia del casus, el caso fortuito, en la causación del daño. Entonces, de esta manera, podríamos decir también que cuando nosotros hablamos de caso fortuito, tenemos que hablar de aquellas situaciones en las que el mismo no supone ruptura del nexo causal. Estas dos situaciones ya se han visto también en materia de obligaciones y podríamos decir que
rigen con el mismo tipo de análisis en materia de derecho de daño. La asunción convencional del caso fortuito, es decir, cuando el deudor se hace responsable, aún cuando media caso fortuito. Segunda situación, la mora del deudor. Yo no puedo invocar el caso fortuito cuando en realidad he incumplido de modo injustificado las obligaciones asumidas. Es decir, el deudor moroso debe soportar el caso fortuito y sus efectos, debiendo existir un nexo de causalidad adecuada entre la mora y el caso fortuito, obviamente. Bien. Responsabilidad por caso fortuito o imposibilidad de incumplimiento. Tenemos la norma que establece las situaciones en las que, aunque ocurra el caso fortuito, el deudor sigue siendo responsable cuando sea asumido convencionalmente, cuando hay disposición legal que no lo libera, si el deudor se encuentra en mora, si la imposibilidad sobrevienen por la culpa, en el caso de la imposibilidad de cumplimiento que resulta de contingencias propias del riesgo o de la actividad que se está realizando, en ese caso se responde de todas maneras, y si se está obligado a la restitución de la tenencia de una cosa que se obtuvo como consecuencia de un hecho ilícito. Yo hurté el perro del vecino, tengo que devolverlo, pero el animal se enferma y se muere. Es un evento fortuito e imprevisible. De todas maneras, no me exime de responsabilidad porque la tenencia que yo tenía sobre el animal está adquirida por hurto, o la posesión eventualmente, ¿no es cierto?, está adquirida por hurto. Bien, con esto, alumnos, terminamos esta entrega y ya en la próxima analizaremos el daño resarcible.